Muy buenos días a todos. Nuevamente bienvenidos, donde vamos a ver en esta clase la unidad 4 que se refiere a hojas de cálculo dentro de las herramientas colaborativas de Google Drive, ya que estamos aplicando en este caso la aplicación Google Drive. Y el día de hoy vamos a ver lo que es trabajar hoy en día con las hojas de cálculo dentro de la plataforma de Google. Esta aplicación también es una aplicación igual o parecida a lo que es Microsoft Excel, en realidad, porque tiene el mismo entorno, las mismas o funciones idénticas, y vamos a conocer bien el entorno de lo que es trabajar con hojas de cálculo en Drive para que vamos a realizar diferentes tipos de planillas de cálculo y realizar diferentes cálculos también dentro de esa misma planilla. Bien, para eso me voy a dirigir al navegador de Google Chrome. Si estoy operando desde una computadora, vamos a ver que siempre ingresemos a google.com.ar o google.com y me aparezca el botón de aplicaciones de Google, donde voy a elegir la opción que estamos trabajando actualmente, que es la de Drive. Vamos a ingresar a la plataforma Drive. En este caso, como ya tengo iniciada mi sesión con la cuenta de usuario y la contraseña, ya me ingresa directamente a la plataforma para empezar a trabajar. Bien, una vez que ya estoy dentro de la aplicación de Drive con mi cuenta de correo electrónico, voy a iniciar una nueva hoja de cálculo, pero para eso es importante saber a dónde voy a guardarla o dejarla almacenada a la hoja de cálculo. Si yo inicio una nueva hoja de cálculo, prácticamente se me va a almacenar en la unidad raíz, que es en mi unidad, que se puede colocar la hoja de cálculo en la parte inferior de estas dos carpetas que ya tengo almacenada. Pero si yo tengo ya creado una carpeta con mi nombre y apellido, como lo estamos haciendo durante las clases, voy a ir ya sea haciendo un doble clic o voy a la unidad raíz para ir desencadenando con los botones de desencadenamiento. Voy a ir cliqueando para encontrarme con las subcarpetas que tiene mi carpeta con mi nombre y apellido. Y supongamos el caso, yo voy a guardarlo al documento o la hoja de cálculo en la opción que dice hojas de cálculo. Yo tengo mis dos subcarpetas dentro de las hojas de cálculo y voy a querer almacenar esta información dentro de esta carpeta, en este caso hojas de cálculo. Para eso, una vez ubicada en la carpeta, me voy a ir al botón nuevo, elijo la opción que dice hojas de cálculos de Google, voy al botón de desencadenamiento de hojas de cálculo de Google y tengo dos opciones, hojas de cálculo en blanco y de una plantilla. La hoja de cálculo en blanco me voy a crear una planilla de cálculo desde cero o desde una plantilla, ya sea una plantilla predefinida por el paquete de Google, que solamente voy a agregar datos y a realizar otro tipo de formatos. Voy a iniciar desde hoja de cálculo en blanco, porque quiero comenzar desde cero, y hago un clic en esta opción y se me abre una pestaña nueva en la cual me va a mostrar el entorno del programa, en este caso conocido como Google Sheets, que es conocido como hojas de cálculo en la plataforma de Google. Bien, esta ventana está compuesta de una manera similar a lo que veíamos en la clase anterior con respecto a Google Docs, donde está compuesto por eh, el nombre del título, el nombre del archivo, que en este caso se pone como hoja de cálculo sin título. Si yo deseo cambiarle el nombre, supongamos el caso, voy a seleccionar
el texto, lo voy a borrar con la tecla suprimir o la tecla retroceso del teclado y vamos a poner, por ejemplo, archivo 1. Bien, entonces voy a crear el archivo 1 de esta hoja de cálculo en la cual le doy el nombre y voy a pulsar hacia afuera y ya va a estar guardado en la carpeta Drive, donde en este caso lo hemos guardado en la parte de hojas de cálculo y ya está creado el archivo. Una vez creado el archivo, ya puedo empezar a trabajar. Google Sheets, en este caso que es una hoja de cálculo, muy similar idéntico a lo que es Microsoft Excel, está compuesto por una barra de menú donde cada opción de menú tiene sus diferentes subopciones para realizar diferentes acciones. Como lo ven, cada menú tiene sus respectivas opciones que podemos aplicarlo en esta aplicación. Por otra parte, también tenemos una barra de herramientas donde tiene unas respectivas funciones que también la podemos encontrar dentro de la barra de menú, pero ya de una forma directa a la hora de realizar una determinada acción. También tenemos un panel de tablas que yo desee configurar en forma predeterminada con sus respectivos comportamientos, pero en este caso no la vamos a utilizar. Si en el caso que yo quiera cerrar la herramienta tabla, pulso el botón cerrar y cierro. Y fíjense en que la barra de herramientas, ya que tuve el panel de tablas de contenido tapándome algunas funciones, ahora las puedo ver. Y también tiene los botones que también se aplica en Google Docs, como por ejemplo cuándo fue la última fecha de modificación, los comentarios que hagan con respecto a la información de esta hoja de cálculo, realizar una videollamada o el contenido que tenga esta hoja de cálculo, poder compartir, ya sea pulsando el botón compartir y eligiendo, insertando el correo, la dirección de correo electrónico de cada persona o si tengo ya almacenado el nombre con su correo electrónico de cada persona, voy agregando a las personas que yo quiero compartir qué tipo de acceso quiero que tenga, ya sea restringido o cualquier usuario que tenga el vínculo. Si también deseo copiar el vínculo, o sea, del vínculo del archivo de esta hoja de cálculo que yo deseo compartir. Y una vez dado las personas destinatarias y el tipo de acceso, pulso el botón listo. Y con eso voy a compartir la información con ciertos destinatarios sobre el contenido que tenga esta hoja de cálculo. Bien. Una hoja de cálculo, al igual que podemos verlo en Microsoft Excel, está compuesto por una barra de fórmulas, donde acá indica el número de celda que está activa. En este caso, la celda que está activa es A1, y si yo hago clic, por ejemplo, en esta celda activa, se va a nombrar, en este caso es C4, donde también voy a poder ver también, está compuesto por un grupo de columnas, una planilla que está compuesto por una tabla que tiene columnas nombradas con letras y filas que están nombradas con números. Más abajo voy a encontrar el nombre de una hoja, en este caso por defecto se lo conoce como hoja 1, pero también puedo más adelante cambiar el nombre que ya lo vamos a ver. Puedo agregar más hojas con este botón y acá poder ver la cantidad de hojas que yo tenga en este archivo. Bien. Dentro de una planilla, de una hoja de cálculo, como también lo podemos ver en Excel, podemos insertar letras, números o caracteres especiales. Entonces,
la información que vamos agregando en cada celda son datos, pero también acá se pueden aplicar dentro de estas celdas operaciones de tipo aritmética y también de tipo lógica, que ya vamos a ver de una manera básica. Perfecto. Bien, lo que vamos a insertar una información y vamos a aplicar los diferentes formatos y acciones que podemos aplicar dentro de esta hoja de cálculo. Para borrar el contenido de una celda, pulso el botón suprimir del teclado y se borra el contenido de una celda. Antes, a la hora también de aplicar diferentes acciones, tenemos que saber que siempre estén seleccionadas el grupo o el rango de celdas que yo deseo aplicar. Por ejemplo, cuando una celda activa también es una celda seleccionada. En este caso está seleccionado la celda A1. Para seleccionar varias celdas, por ejemplo, si yo quiero seleccionar toda una columna, hago un clic en el botón en la letra de la columna y se selecciona, por ejemplo, toda la columna A. Si yo quiero seleccionar desde la columna A hasta la columna D, se va a seleccionar todo la columna A, la B, la C y la D. Esto es selección de columnas. Para seleccionar una fila, pulso el número de la fila y se selecciona toda la fila, en este caso de la fila 1. Y si yo deseo seleccionar un grupo de filas, un rango de filas, por ejemplo, he seleccionado todas las filas desde la 1 hasta la 10. Se selecciona todas las filas para realizar una determinada acción con esas celdas seleccionadas. Dentro de la hoja de cálculo de todas estas casillas conocidas como celdas, puedo realizar una selección en forma continua con un clic presionado y arrastrando. Fíjense cómo se seleccionó el rango, el grupo de celdas que yo deseo realizar una determinada acción. Si yo deseo seleccionar de forma discontinua, por ejemplo, un rango de celdas o diferentes celdas, cliqueando diferentes celdas, yo voy a seleccionar, por ejemplo, este rango de celda y quiero seleccionar junto con este otro rango de celdas sin tocar, por ejemplo, las celdas de la columna C. Para eso pulso la tecla control del teclado y con un clic presionado voy arrastrando y ahí se selecciona de manera discontinua, teniendo presionada la tecla control y haciendo un clic presionado o ir cliqueando diferentes celdas que yo quiera seleccionar para aplicarle ya sea un formato o cualquier otra acción con las celdas seleccionadas. Esas son las diferentes formas de selección que podemos encontrar que son iguales a las que nosotros aplicamos prácticamente en el programa Microsoft Excel. Bien, vamos a crear la siguiente planilla donde vamos a aplicar diferentes acciones. Por ejemplo, vamos a crear la siguiente planilla. Bien, una vez insertada la información en planilla,
Vamos a ver las diferentes acciones que podemos realizar. Vamos a comenzar por el tema de los formatos que podemos aplicar dentro de una hoja de cálculo. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este rango de celdas, en este caso desde la A1 hasta la D1, y vamos a aplicar diferentes formatos. Por ejemplo, yo puedo aplicar un tipo de fuente, se inserta un tipo de fuente, un estilo de fuente, en la cual también le puedo aumentar el tamaño o disminuir el tamaño de esa fuente. Puedo aplicarlo en formato de negrita. Si no quiero negrita, siempre que estén seleccionadas las celdas, voy a desactivar la negrita. También lo mismo puedo darle de tipo cursiva, que se encurve el texto, o lo puedo desactivar la cursiva. También puedo hacer en forma tachada. Fíjense en cómo se pone en forma tachada un texto. Aplicarle tipo de color, por ejemplo un azul, o lo puedo cambiar por un rojo, o cualquier otro color que yo desee insertar. También un color de relleno a la celda, supongamos que yo coloque un color amarillo. Hay que tener en cuenta siempre que si yo configuro un color que sea oscuro, el fondo tiene que ser un color claro. Si el fondo es color oscuro, las letras tienen que ser claras. Por ejemplo, voy a seleccionar de nuevo el rango de celdas con un clic presionado y arrastrando. Y supongamos el caso que yo ponga un color oscuro, y para que sea bien distinguido por el lector, por la persona que está viendo, en este caso la planilla, en este caso voy a poner un color bien más claro. Esos son detalles a tener siempre en cuenta para a la hora de realizar ya sea un texto con diferentes colores de fondo. También por otra parte encontramos seleccionando por ejemplo este rango de celdas, voy a encontrar la opción de bordes. Si yo deseo poner todos los bordes, se va a poner todos los bordes al grupo de celdas. Si yo deseo poner solamente bordes interiores, solamente se pone bordes interiores que están dentro del rango de celdas, y no los bordes exteriores, que sería un cuadrado como este. En este caso se está distinguiendo, pero acá tengo la opción de borrar bordes. Si yo quiero deseo borrar, también puedo poner bordes exteriores, o sea, marque los bordes exteriores, pero no los interiores, y son los diferentes bordes que yo puedo aplicar en una planilla. Bien, también puedo aplicar el estilo de borde, si yo quiero un borde más grueso, o en líneas entrepuntadas. Para eso siempre tengo que seleccionar, colocar, primero borrar los bordes y recién voy a elegir el estilo de borde y aplicar en todos los bordes. Fíjense cómo se configura. No lo puedo configurar de una manera directa sin primero borrar los bordes antes de querer cambiar el tipo de borde que yo deseo insertar en la planilla. Bien. Por otra parte, también por ejemplo, voy a seleccionar este rango de celdas y voy a colocar las alineaciones que siempre tenemos. Alineación izquierda, si hacemos clic en centrada, se centra el texto dentro de la celda, y derecha, en el caso que yo desee centrar a la derecha, mejor dicho, alinear a la derecha el texto o el contenido que tenga el grupo de celdas. Por ejemplo, vamos a dejar como centrado. Entonces ahí ya tengo el texto de la celda en alineación centrada en este caso. También tengo otro tipo de alineaciones en forma vertical. Por ejemplo, seleccionando un rango de celdas, por ejemplo, vamos a seleccionar este rango de celdas de los valores,
y, por ejemplo, vamos a tener diferentes tipos de alineaciones. Por ejemplo, en la parte superior no se ve bien por qué razón, porque está chica la dimensión de la celda. Entonces, si yo tengo una celda más, acá me permite aumentar y reducir el tamaño de una fila en este caso, y fíjense en que la alineación vertical está en este caso en la parte superior. Entonces, si yo selecciono estas dos celdas en la cual tengo redimensionada la fila, me permite poner ya sea en la parte superior o en la parte media como en la parte inferior. Son las diferentes alineaciones de tipo vertical que yo puedo aplicar, ya que estas otras alineaciones son de tipo horizontal. Estas son alineaciones horizontales y estas son alineaciones de tipo verticales en estos botones. Bien, si yo tengo un texto largo, por ejemplo, si yo tengo un texto largo, en este caso está alineado en la parte inferior, yo le cambio a la alineación del medio para verlo mejor, sabiendo la dimensión que tiene la fila. Entonces tengo un texto donde me está traspasando hacia otra columna, en este caso. Y este botón que se llama ajuste de texto me va a permitir que, por ejemplo, donde dice ajustar, se reajuste el texto de acuerdo a la dimensión que tiene en este caso la columna. Yo ubicando el puntero del mouse entre la línea divisoria de una columna con otra, como también lo pasa en la fila de una columna con otra, con un clic presionado yo puedo redimensionar, por ejemplo, en este caso una fila y en este caso una columna. Fíjense cómo puedo redimensionar una columna y una fila. No solamente una fila y una columna, sino también un grupo de columnas, como también un grupo de filas. De esa manera podemos redimensionar las filas. Si yo deseo autoajustar el tamaño de una columna con el de una fila, me ubico en el puntero del mouse sobre la línea divisoria de los números, en este caso de una fila, y con un doble clic con el mouse me va a permitir reajustar el tamaño, en este caso de la fila, como también puede ser un doble clic en el tamaño de la columna también. Fíjense cómo puedo reajustar yo el tamaño de una columna y una fila de esa siguiente manera. Y si yo quiero agrandar, ya sea con un clic presionado y arrastrando, voy a aumentar el tamaño ya sea de la columna como también de la fila también. Bien. Por otra parte también, si yo deseo sacarle el ajuste de texto de una celda, voy al botón de ajuste de texto y elijo la opción que estaba antes, que significa desbordamiento. Entonces se desborda la palabra en la cual me está ocupando eh, la siguiente, la siguiente columna. La siguiente celda está en la siguiente columna. Bien. También por otra parte hay un botón llamado rotación de texto. Por ejemplo, si yo selecciono este grupo de valores y elijo la opción que dice rotación de texto, me permite que yo redireccione el texto de la siguiente manera. ¿Ven? Como pueden ver, yo puedo poner en diagonal hacia arriba, en diagonal hacia abajo, en forma, en forma vertical, en forma vertical descendente, o también de esta forma, este tipo de rotaciones, o marcar realmente
los grados de esa rotación. Por ejemplo, yo quiero de 30 grados, entonces se va a rotar de 30 grados un ángulo de 30 grados el texto. Si yo quiero dejarlo como estaba antes, directamente lo voy a dejar en forma de ninguna. Tengo que seleccionar el rango de celdas. Voy a dejarlo la rotación en ninguna y aplicarle las alineaciones que yo deseo poner. Por ejemplo, alineación centrada. Selecciono el rango de celdas y lo voy a buscar como alineación centrada en forma horizontal y alineación centrada en forma vertical. Bien, también por otra parte encontramos otro tipo de funciones como por ejemplo que son también similares en Google Docs, como ser en el caso de deshacer, para deshacer las acciones que yo iba realizando, y el botón rehacer para rehacer las acciones que yo ya estaba realizando en ese momento. También podemos aplicar formatos, copiar los formatos. Supongamos el caso que yo quiera que selecciono la, la celda y voy a ponerla como negrita y como cursiva a ese formato, con un color de relleno de tipo, por ejemplo, amarillo. Si yo deseo copiar este mismo formato para el resto de la celda, por ejemplo, en este caso el resto de la celda que tiene estos valores, voy a seleccionar la celda, en este caso, que tiene ese formato, y voy a elegir la opción que dice copiar formato. Dentro de copiar formato, voy a seleccionar las celdas que quiero que tenga el mismo formato, y fíjense en cómo se copia el formato de celdas, en este caso, que yo lo saqué desde esta celda, en este caso A2. Selecciono, elijo copiar formato, selecciono ya sea una o varias celdas y se copia el formato de, de una celda que tuve para el resto de las celdas. Bien, si yo tengo un valor, por ejemplo, 15.000,00000, yo estoy teniendo un valor de 1500 con varios decimales. En este caso en Excel la coma viene a ser el punto decimal. A ver, vamos a tipear de nuevo. 15.000.0000, y acá tengo el punto milenario como que le llamo. Si yo quiero aumentar los decimales, como yo he tipeado números ceros únicamente, me pone ya como un valor entero. Si yo deseo poner decimales, puedo ponerlo agregando la opción que dice aumentar decimales o disminuir decimales si yo deseo disminuir decimales. Si yo deseo poner, por ejemplo, a este rango de celdas un tipo de moneda, voy a ir a la opción que dice formatear como moneda. Hacemos clic y se pone como el formato de moneda preestablecido que tenga yo configurado en la computadora. Yo lo tengo configurado como español tipo argentino, entonces la moneda, como es el peso argentino, el símbolo es el símbolo del peso argentino, o mejor dicho, del peso en realidad. Si yo deseo cambiar el tipo de moneda, el formato de la moneda, me voy a ir a formato, elijo la opción que dice número, voy a la opción que dice moneda, o voy a la opción que dice moneda personalizada,
y yo voy a cambiar el tipo de moneda que yo deseo poner. Por ejemplo, si yo deseo sacar pesos y poner euros, entonces voy a buscar dentro de, ya sea con el botón scroll del mouse o el rodillo o las teclas de la barra de desplazamiento, moneda euro, selecciono, fíjense en cómo se me mostraría en la vista previa y pulso el botón aplicar y se me cambió de moneda de peso a euro el tipo de formato de moneda. Bien, vamos a ver también qué otro tipo de formatos de número podemos aplicarle adentro de esta planilla. Supongamos el caso. Yo quiero seleccionar, vamos a escribir, por ejemplo, una fecha. Supongamos, hoy es 24 del 03 del 2025. Hacemos un clic afuera y esta celda se va a comportar no como una celda de tipo general, sino también de formato general, sino formato de número de tipo fecha. Si yo quiero definir este grupo, un grupo de celdas con formato de fecha, me voy a ir a la opción de formato, elijo la opción de número y elijo la opción que dice fecha. Entonces, voy a deseleccionar y voy a colocar un valor, por ejemplo, 14, 7, 20, 25 y voy a pulsar la tecla Enter. Supongamos el caso, 14 del 3 del 2025. Este rango de celdas se va a comportar como tipo fecha. Entonces, cualquier fecha que yo inserte acompañada con la barra, eh, la barra de la división, como le llamamos en algunas ocasiones, me va a permitir colocar el formato, se va a comportar como formato de tipo fecha. En este caso, este rango de celdas que está pintado de color amarillo con resaltado en negrita, como hemos copiado formato, se comporta como tipo moneda. Entonces, si yo deseo que no tener ningún tipo de moneda acá, entonces selecciono el rango de celdas, me voy a formato, elijo número y elijo la opción que dice automático. Y ahí me desaparece el formato de la moneda que yo tengo. Si yo deseo poner, por ejemplo, este rango de celdas con otro tipo de formato de número, voy a ir al menú formato, número y elijo la opción, por ejemplo, de número, que solamente lo que voy a insertar aquí es solamente número. Y ahí se va a marcar ya sea con en la coma, se lo identifica por defecto, como también pasa en Excel, la, como el punto milenario y el punto va a ser como la coma decimal que va a tener el valor numérico. Si yo deseo sacarle los decimales, entonces selecciono el rango de celdas que yo deseo cambiar los decimales o sacar los decimales y con el botoncito que dice disminuir decimales voy a sacar el botón disminuir decimales. Bien, si yo deseo borrar todo el contenido, voy a seleccionar el rango de celdas y con la tecla suprimir del teclado se va a borrar el contenido que yo haya
tipeado en ese momento o haya escrito en ese momento. Vamos a cambiarle el formato de fondo. Si yo pongo la opción que dice restablecer, me vuelve al estado, al formato predeterminado, en este caso blanco, el fondo, si yo he sacado el formato de fondo de celda. Voy a reajustar el tamaño de la celda y vamos a realizar, en este caso, una cuenta dentro de la planilla en Google Sheets. Por ejemplo, voy a ingresar los siguientes valores. Ha quedado con el formato que estaba antes. Por ejemplo, voy a seleccionar el texto o el rango de celdas y lo voy a sacar la opción de negrita y cursiva. Se está comportando en este caso como formato numérico porque yo tengo que seleccionar el rango de celdas. Me voy a ir al menú formato, elijo número y elijo la opción de ese automático. Entonces ahí vuelve al estado automático para insertar valores y no está comportándose como formato de tipo número, sino en formato de tipo automático general, que es cuando configuramos el tipo de número en el programa de Microsoft Excel. Ejemplo 2000. Vamos a insertar los siguientes valores para realizar lo que se llamaría una operación de tipo aritmética. Bien, vamos a ver en esta parte cómo realizar una operación de tipo aritmética en Google Sheets, que también es de la misma manera, la misma forma que podemos realizar en Microsoft Excel. Bien, para eso vamos a seleccionar siempre la celda donde voy a colocar la operación de tipo aritmética, como puede ser también de tipo lógica. Una vez inserto eso, voy a tipear el símbolo igual, porque ahí, como lo mismo que pasa en Excel, al tipear el símbolo igual, el programa Google Sheets detecta que va el usuario a operar, va a realizar una operación de tipo aritmética, una ecuación de tipo aritmética. En este caso yo voy a realizar una suma y para eso, si yo quiero colocar una suma, pongo la palabra suma, voy a abrir un paréntesis y voy a seleccionar el rango de celdas, como me indica acá en la sintaxis del programa. Voy a hacer un clic presionado y voy a arrastrar. Esta es una manera de realizar un cálculo del tema de una suma. Por ejemplo, voy a cerrar el paréntesis para que ahí la aplicación detecte que se va a realizar una suma desde la celda A2, perdón, hasta B2. Pulso la tecla Enter o Intro del teclado y fíjense cómo ha calculado automáticamente la operación suma de las celdas A1, B2, A2, perdón, y B2. Entonces, si ustedes suman mentalmente, les da 4500. Que está correcta la operación. La otra forma de sumar era, por ejemplo, tipeo el símbolo igual, selecciono el primer valor, la primera celda que tiene el primer valor, pulso el tecleo, la tecla de la operación, en este caso el símbolo más, que es de suma, y hago clic en el siguiente valor, y una vez dado clic en los valores que yo deseo realizar la suma, pulso la tecla Enter o Intro del teclado y me calcula, en este caso, como estaba con formato de tipo numérico,
ya me da el resultado de la suma. Voy a seleccionar en este caso, lo voy a sacar el formato número, lo voy a poner en forma automática. O también puede ser la otra opción que yo vaya, seleccione el rango de celdas, voy a formato, elijo número y elijo texto sin formato, es para sacar el formato que yo tengo en este caso de la... Pero acá hay un defecto, que para el caso de los números tendrían que ubicarse en el costado derecho, cosa que en el texto se alinea al costado izquierdo. Pero por defecto en Google Sheets tiene de colocar el formato de los números al costado de tipo izquierdo, de alineación izquierda. Vamos a alinearlo, a ver, directamente vamos a ir a formato, elijo número y elijo el texto en forma automática. Si elijo solamente el forma automática, ya se coloca como corresponde en la alineación derecha para el caso de los números. Si yo tengo sacado un valor, el primer valor de la suma, y quiero sacar para el resto de los valores, supongamos el caso, yo voy a insertar otros valores más. En las celdas valor 1 y valor 2, ya le vamos a dar la alineación como corresponde, el formato de alineación. Entonces voy a seleccionar rango para que lo hagamos de manera ordenada y lo vamos a centrar a los valores. Como yo realicé el primer resultado acá de la suma de estos dos valores y quiero que se haga estos valores en forma continua, voy a seleccionar la celda donde coloqué el primer valor y ubicando el puntero del mouse en la parte inferior derecha aparece una cruz delgada que se conoce como lista de secuencia, que al hacer clic sobre ella, por ejemplo en una operación de tipo aritmética y que se calcule en el resto en la manera absoluta, voy a arrastrar hasta la última celda que esté con la fila con datos, en este caso numéricos, para que realice el cálculo. Y fíjense cómo calculó automáticamente el resto de los valores. ¿Y de qué manera lo puedo comprobar? Hacemos un clic, por ejemplo, en el segundo resultado y vemos en la barra de fórmulas que dice suma y ha sumado A3 con B3. Para la siguiente celda dice suma de A4 con B4 y así sucesivamente realizó los cálculos de este caso de tipo aritmético en Excel. Acá yo tengo la columna reste, yo quiero restar el valor 1 con el valor 2. ¿De qué manera? Tipeamos el símbolo igual en el teclado para que Excel detecte automáticamente que se está por realizar una operación ya sea de tipo aritmético o de tipo lógico. Selecciono el primer valor de la celda, tipeo el símbolo menos y elijo el valor 2 de la segunda celda. Como que solamente quiero restar el valor 1 con el valor 2 únicamente, ya pulso la tecla intro del teclado y fíjense que si mentalmente yo me pongo a restar 2500 menos 2000, el resultado me tiene que dar 500, que lógicamente me está dando bien el resultado. Para esa misma cuestión voy a aplicar la lista de secuencia con un clic presionado y arrastrando en el punto que aparece en la parte inferior derecha y me va a calcular el resto de los valores a través de la operación de tipo resta. Bien, entonces hemos realizado las diferentes operaciones que hemos realizado, las operaciones básicas. Por ejemplo, si yo voy a querer hacer acá, por ejemplo, multiplicación para esta columna y división para esta otra columna,
voy a realizar un ajuste de redimensionar las celdas. Por ejemplo, voy a copiar el formato para los títulos. Fíjense en cómo le aplico yo el formato, copiando el formato, que es lo que estábamos viendo hace rato. Y por ejemplo, yo quiero calcular el valor 1 con el valor 2 a través de una multiplicación. Pulsamos el símbolo igual del teclado y voy a seleccionar el valor 1 y con la tecla asterisco, que es para la multiplicación, luego selecciono la otra celda para calcular y pulso la tecla Intro o Enter del teclado y ahí se calcula la multiplicación entre valores 1 y valores 2. Aplico lista de secuencia y me muestra el resto de los resultados. Voy a hacer de la misma manera en el caso de la división. Símbolo igual, selecciono la primera celda, ubico la barra del símbolo de la división, en este caso es una barra, selecciono el resto del otro resultado y pulso la tecla Intro del teclado. Y ahí tengo calculada la división entre los valores 1 y 2. Aplico lista de secuencia y me aparece el resto de los resultados. Bien, esas son las operaciones más comunes que podemos aplicar en Excel. Por ejemplo, si yo deseo realizar una suma, no solamente se puede realizar los cálculos en columnas, también lo puedo realizar los cálculos con la fila. Supongamos el caso que yo quiero realizar la suma de todas estas columnas que están acá. Vamos a seleccionar y vamos a poner todos los bordes para que quede bien realizada la planilla. Voy a realizar sumas con las diferentes columnas, con valor 1, valor 2 y también con el resto de los resultados de la suma, resta, multiplicación y división. Existe una manera de realizar la suma también, no solamente colocando el símbolo igual, sino también selecciono la celda donde voy a colocar el primer resultado y me voy a ir a este botón que se llama funciones. Y ahí tengo diferentes tipos de funciones que yo puedo aplicar, que es muy parecido a lo que yo tengo en Microsoft Excel. Por ejemplo, voy a la opción de suma. Ahí me pide que yo seleccione el rango de valores que yo deseo sumar. Desde, por ejemplo, desde A2 hasta A6. Y pulsando la tecla Enter o Intro del teclado, me calcula la suma, por ejemplo, de esta columna del caso de valor 1. Para el resto de los valores, en vez de hacerlo así en forma desde ir al botón suma, puedo realizar aplicando la lista de secuencias, ya que voy a realizar la misma operación para todo el resto de las columnas. Y ahí automáticamente me calcula en forma de autosuma la suma para el resto de las columnas. Bien. En una planilla, en una hoja de cálculo, también podemos insertar hojas. Acá estoy trabajando con la hoja número 1. Si yo quiero insertar una nueva hoja, voy a pulsar el símbolo más que dice agregar hoja y se va a crear y se va a activar en este momento otra hoja más. Y en este botón de todas las hojas voy a poder ver las hojas que yo tengo en el mismo archivo, las hojas de cálculo que hay en el mismo archivo. Y yo desde ahí puedo yo seleccionar, acá está indicando que está activa la hoja 2 y si yo me voy a la hoja 1, me voy a la hoja donde ya tengo ya información, datos almacenados. Para cambiar el nombre de una hoja, supongamos el caso, me voy a ir al botón desencadenable de la hoja 1 y elijo la opción, tengo varias opciones en este caso. Eliminar, si yo deseo eliminar la hoja. Duplicar, si yo deseo duplicar la misma hoja con el mismo contenido. Copiar en una nueva hoja de cálculo
o la hoja de cálculo existente, cambiar nombre, cambiar de color de hoja. A ver, supongamos el caso que yo desee cambiar el color de la hoja. Prácticamente como que no, voy a poner restablecido. Proteger la hoja si yo deseo proteger para que no se inserten informaciones de otras personas, por ejemplo, en la misma hoja. Deseo, por ejemplo, mover hacia la derecha. Fíjense en cómo la hoja 1 se movió a la derecha. Si yo quiero cambiar el nombre de la hoja, por ejemplo, cambiar hoja 1 por cálculos, le cambio el nombre de la hoja por cálculos y pulso la tecla Enter o hago un clic afuera en la zona de contenido de la hoja. Entonces fíjense cómo cambió el nombre de hoja 1 por cálculos. Acá también lo voy a poder ver en el menú desplegable de las hojas. Entonces son las diferentes acciones que yo puedo realizar en las hojas. Si yo, por ejemplo, quiero eliminar la hoja 2, voy a hacer clic en el botón de desencadenamiento de la hoja 2 y pulso el botón que dice eliminar. Me sale un cuadro de diálogo que me da un aviso, dice si estás seguro que quieres borrar esta hoja, tengo que tener en cuenta siempre que si esa hoja tiene contenido que yo no necesito, yo puedo aceptar y borrar ese contenido. Si no, directamente no borro. Si no quiero borrar, pulso cancelar. Pero en este caso, como no tengo nada de contenido, pulso aceptar. Supongamos el caso que yo quiero recuperar esa hoja que estaba perdida, que esa ha sido borrada, mejor dicho. Voy a pulsar el botón deshacer. Y en este caso, si yo eliminé la hoja, no la puedo recuperar. Hay que tener mucha precaución a la hora de eliminar una hoja si es que tiene algún tipo de contenido que sea válido o no sea válido. Bien, eso es cuanto a operaciones con diferentes tipos de hojas que yo puedo insertar. También tengo en cada menú tengo diferentes tipos de opciones a la hora de poder realizar los diferentes tipos de cálculos. Los más comunes es los que estábamos aplicando de forma básica de realizar diferentes tipos de funciones. Vamos a ver nuevamente hemos visto también los formatos de tipo número. Supongamos el caso, para aplicar un formato que todos estos valores sean de tipo moneda, voy a seleccionar este rango de valores y voy a configurarlo como tipo moneda. Si lo puedo hacer, vamos a ir a formato de esta otra manera, vamos a elegir número y yo puedo darle la configuración de acuerdo a lo que yo desee aplicarle a la planilla. Si solamente yo quiero solamente que sea tipo número, todos los valores van a colocarse un número, ya sea la coma milenaria y el punto decimal. Si yo no quiero con decimales directamente, voy a, teniendo seleccionado el rango de celdas, pulso el botón de S, disminuir decimales, y se me va a comportar los valores como tipo numérico, pero en este caso sin decimales. Si yo quiero aumentar decimales, pongo aumentar decimales, la cantidad de decimales que deseo, o disminuir la cantidad de decimales que yo deseo tener. Si yo, por ejemplo, estos valores los quiero cambiar de en vez de número a tipo moneda, selecciono y ya puedo hacer clic en este botón o me voy a ir al menú formato, número y elijo la opción que dice moneda. En este caso se me coloca como la moneda predefinida que la tengo configurada en español de tipo argentino. En este caso va a ser símbolo pesos. Bien. Y vuelvo a reiterar, si yo deseo cambiar otro tipo de moneda, como ya lo hemos visto anteriormente, me voy a ir a formato,
voy a elegir número y elijo la opción que dice moneda personalizada. Supongamos el caso, yo quiero ponerlo en formato de dólar, busco dólar, por ejemplo, ya sea un dólar estadounidense, por ejemplo, selecciono el valor, dólar estadounidense, me indica cómo se pondría el dólar estadounidense en ese caso y pulso aplicar y el mismo valor, prácticamente tendría que decir, poner la letra U y el símbolo de pesos para el caso de que sería el dólar estadounidense, pero por defecto, en el caso de Google Sheets, lo configura de esa manera. Bien, también por otra parte podemos encontrar de realizar algún tipo de ortografía o gramática si yo utilizo un corrector de tipo ortográfico para algunas palabras que yo he escrito mal. Por ejemplo, si supongamos el caso, yo selecciono la celda y si yo puedo modificar el valor, lo puedo modificar desde la barra de fórmulas, de la parte de texto, como también hacer un doble clic en el mismo, en las celdas. Y por ejemplo, si yo quito la R y no me sale algún corrector ortográfico, selecciono, me voy a la herramientas, ortografía y pongo corrector ortográfico. Ahí, por ejemplo, me sale un cuadro de diálogo donde si no me aparece, por ejemplo, una palabra, en el caso multiplicación, que yo desee modificar, voy a poner, por ejemplo, la palabra valor 2 y pulso el botón cambiar, porque estaba seleccionado justo en la parte de multiplicación, en este caso. A ver, supongamos, voy a poner valor 2. Bien, en la planilla de Excel, también, mejor dicho, de Google Sheets, podemos también crear una nueva hoja de cálculo. También podemos abrir una hoja de cálculo, ya sea desde la computadora. Podemos importar también datos por ejemplo, desde Excel a Google Sheets también. Crear una copia. Podemos compartir este documento con otros usuarios o publicarlos en la web, como dice acá las opciones que yo tengo, o a través de un correo electrónico podemos enviar esta planilla a un correo electrónico, podemos descargar esta planilla en la cual tengo las opciones de descargarlo como formato de Microsoft Excel, ya que se familiariza este programa con las funciones con Microsoft Excel u otros formatos de documentos, como el caso PDF, Open Documents, en el caso si yo utilizo eh, Open Office. También le puedo cambiar el nombre, si supongamos el caso, que lo cambie el nombre de archivo 1, le cambie el nombre de archivo 1 por ejemplo, cálculos, o por ejemplo, cálculos, entonces ahí yo voy a
poder cambiar el nombre del archivo. También si yo deseo eliminarlo al archivo, moverlo a la carpeta de reciclaje, también tengo la opción de eliminar. Y por último, vamos a ver de lo que se puede también en una planilla de cálculo, también podemos insertar gráficos. Por ejemplo, vamos a ir al menú insertar y elijo la opción de gráfico. Por ejemplo, acá me pide en primer lugar y me sale un panel de editor de gráficos, cómo quiero insertar yo, qué tipo de gráfico yo quiero insertar. Por ejemplo, qué tipo de gráfico puedo elegir el tipo columnas o de líneas o de áreas. Me muevo en la barra desplazadora si yo quiero un gráfico de tipo circular. Supongamos el caso que yo quiero un gráfico de tipo columna. Elijo el tipo columna, eh, apilado, por ejemplo, ya sea ninguno estándar o al 100%, entonces va a ser tipo de columnas apiladas. El rango de celdas que yo quiero que aparezca, supongamos el caso que yo solamente quiero de los valores 1 y 2, selecciono el rango de celdas. Hago un doble clic en el centro de la gráfica. Entonces me indica, acá en esta opción dice rango de datos. Entonces yo voy a seleccionar el rango de datos que quiero que se inserte la gráfica. Una vez insertada la gráfica, voy a pulsar el botón aceptar. Fíjese en cómo se coloca la gráfica entre valor 1 y valor 2. En este caso, como yo lo quise en forma apilada, es lo que yo he configurado. Si yo no quiero ninguno en forma apilada, entonces voy a cambiar el formato del gráfico estadístico, uno paralelo del otro. Fíjense también que tengo otras opciones, como por ejemplo cambiar de filas y columnas. Si yo, por ejemplo, yo quiero seleccionar otro tipo de serie, elijo ya sea con un clic, por ejemplo. Fíjense en cómo los valores que muestra. ¿Lo ven? Entonces ahí tengo otros tipos de opciones a la hora de insertar el gráfico. También puedo redimensionar el tamaño del gráfico si yo deseo, dependiendo de la información que tenga. Si tengo mucha información de varias columnas, entonces voy a permitir redimensionar la gráfica, clic presionado y arrastrando. Y también me puede mover, si selecciono y con un clic presionado y arrastrando, moverlo a la gráfica donde yo deseo ubicar. Por ejemplo, voy a aumentar el tamaño. Y acá tengo por otra parte, está dividido por los valores que tengo, el rango de celdas, el nombre de los campos, en esta parte, en la parte del eje de las X. Y tengo unos valores de referencia que hacen referencia a los valores que tiene cada uno. Fíjense cómo puedo visualizar los valores que tiene, que son los que están almacenados entre valor 1 y valor 2, desde A2 hasta B6. Si yo deseo eliminar la gráfica, hago un clic seleccionando la gráfica. Tengo unos tres botones para ver qué es lo que deseo hacer también, como ser ya sea editar el gráfico, borrar el gráfico, descargarlo, publicarlo, copiarlo. Y por ejemplo, si yo deseo borrar el gráfico, ya sea haciendo clic en estos tres puntitos dentro del área de gráfico, que son el botón de opciones del gráfico, o con la tecla suprimir del teclado, voy a borrar el gráfico que yo he insertado. También puedo insertar otro tipo
por ejemplo, un dibujo, de la misma forma que se puede hacer en Google Docs, también puedo hacerlo también de crear un dibujo e insertarlo en una hoja de cálculo en Google Sheets. Supongamos el caso. Yo voy a crear una forma, supongamos el caso, un cuadrado, creo un cuadrado, le doy el tipo de color, un tipo de borde, un color de borde, que sea por ejemplo color negro, con la dimensión del... Y voy a dibujar por ejemplo alguna flecha, supongamos el caso, voy a dibujar alguna flecha acá, le voy a dar el color y así voy diseñando la gráfica, ¿lo ven? Y una vez que tenga terminada la gráfica, donde también, fíjense en que también si yo selecciono le puedo colocar texto también a la gráfica, dibujo un cuadro de texto, supongamos que diga cuadrado, una vez que está tipeando ahí voy a seleccionar o cuando haga un clic sobre el texto voy a aplicarle algún tipo de color, ¿lo ven? Un tipo de formato de fuente, incluye afuera, entonces se pinta de este color de fondo. Si yo no quiero el color de fondo, pongo color blanco. Bien, una vez creado la gráfica que yo deseo hacer, que yo hizo, la gráfica que yo hice, voy a pulsar el botón guardar y cerrar y fíjense en que se inserta la gráfica dentro de la hoja de cálculo. También se puede realizar esto en Excel, de insertar una gráfica dentro de una planilla si yo deseo hacer referencia a algo. Si yo deseo eliminar la gráfica, hago clic en el centro de la gráfica, me aparecen los tres puntos de opciones y yo puedo tener otras opciones como ser ya sea volver a editar la gráfica, borrar y tener un texto alternativo o asignar una secuencia de comandos que es más, digamos, ya una manera más avanzada estas dos opciones para realizar, pero vamos a centrarnos ya sea de editar de nuevo la gráfica, si yo pulso editar, vuelvo al cuadro de edición para seguir editando la gráfica, como también seleccionar, ya sea si quiero borrar, puedo hacer un clic en estas tres opciones, el botón de opción de la gráfica y elijo borrar, o selecciono la gráfica y pulso el botón suprimir del teclado para borrar desde el teclado. Bien, si yo deseo imprimir la planilla en una planilla en esta hoja de cálculo, vamos a ir al menú archivo y elijo la opción que dice imprimir. Ahí me va a mostrar la planilla, en este caso que está en forma horizontal, lo que voy a imprimir realmente. Entonces, ahí, ¿qué es lo que voy a imprimir? Por ejemplo, ya sea si yo deseo imprimir una hoja actual o celda seleccionada. Vamos a ver qué pasa. Voy a pulsar el botón cancelar y solamente quiero seleccionar este rango de celdas, por ejemplo, desde valor 1 hasta el último valor de resta, el penúltimo valor, perdón, me voy a ir a archivo, elijo imprimir, y si yo digo hoja actual o seleccionadas, fíjense que lo que yo he seleccionado es lo que yo voy a imprimir realmente. Si no, elijo toda la hoja actual, el tamaño de papel que voy a utilizar, ya sea A4 u otro papel, la orientación, en este caso, está en forma horizontal y lo quiero en forma vertical. Fíjense en cómo se imprimiría en forma vertical. Un ajuste de ancho, por ejemplo, ajustar al normal al 100%.
Si deseo, ponemos el 100%, va a aparecer de esta manera. Si no pongo el ajuste de ancho, va a imprimir por el ajuste de ancho de lo que tiene información esta planilla. Bien, si yo deseo poner algún encabezado y pie de página, también puedo imprimir por los encabezados y pie de página, poniendo números de página, títulos del libro del trabajo o nombre de la hoja, en el caso de que yo desea imprimir también en el encabezado. El encabezado va a figurar siempre el nombre del archivo que tiene instalado y el número de página en la parte inferior. Si suponemos que le pongo la orientación de tipo de página horizontal, fíjense que sale el nombre del archivo como encabezado y va a salir el número de página en la parte, en el pie de página de la planilla. Si no deseo poner ninguno de ellos, entonces deselecciono la opción y ahí me voy a ir al botón siguiente, donde voy a elegir las configuraciones de la impresora, como por ejemplo, qué tipo de impresora voy a imprimir, la marca y el modelo, qué voy a imprimir, si ya sea todo o en forma personalizada desde la planilla tanto, desde la página tanto hasta la página tanto. Por ejemplo, yo quiero imprimir toda la página 1, tiene que estar en forma personalizada y con el número de página. El color también, si va a ser color blanco y negro o la impresión va a tener color, como el caso que se ve de color azul y color blanco las letras del título de los campos, y otros ajustes más para ver qué tipo de tamaño voy a imprimir. En este caso voy a imprimir un tamaño A4, las páginas por hoja que van a ser a partir de la 1, los márgenes que han sido predeterminados, la escala, si por ejemplo, si yo pongo una escala de 100% o una escala personalizada, si yo tengo que disminuir la escala de impresión, fíjense que yo a medida que yo bajo la escala, se pone más chica la impresión de la planilla. Si yo aumento, por ejemplo, al 100%, como estaba antes, entonces se va a imprimir de esta forma a través de esta escala. Si yo tengo algún encabezado de página también para imprimir, como recién mostraba con el nombre de cálculo, lo tildo. Y si yo tengo algún gráfico de fondo, como fondo de agua, dentro de la hoja de cálculo, también lo puedo imprimir. Si no quiero imprimir, no imprimo ninguna de estas opciones. Y una vez dada la configuración personalizada a la hora de imprimir, pulso el botón imprimir y tengo que ver desde mi impresora la planilla está ya en forma impresa en un papel. Voy a pulsar cancelar para cancelar la operación esta. Bien, para cerrar el documento, una vez que a medida que yo voy almacenando información dentro de esta planilla, ya puedo cerrar desde la pestaña el archivo. Fíjense en que está nombrado como archivo 1 porque no está actualizado por el momento. Tengo que irme a otra carpeta y volver a la carpeta, en este caso hojas de cálculo, donde yo tengo el archivo, y fíjense que ya figura el nombre que yo he cambiado, he renombrado el archivo de la hoja de cálculo en Excel. Bien, voy a cerrar la sesión, voy a salir de la cuenta de Google Drive, cierro la ventana y esto ha sido todo con respecto a la hoja de cálculo en Google desde la aplicación Google Drive.